Mire, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Introducción a la Economía. Hoy nos encontramos al lunes 13 de abril del año 2020 y pues estamos reunidos en esta sesión de clases luego de pues, haber tenido esta semana de reflexión. Qué dicha encontrar ahí en primera plana al señor Marlon Jair Carreño, que es el primero de la lista, hombre. Me da mucho gusto. ¿Cómo? Sí, muy bien, hombre, ¿cómo la ha ido? Pues me alegra bastante por ti. Estoy viendo que pues todavía faltan pues bastantes estudiantes por ingresar y pues estaremos pendientes más bien si logran pues irse conectando. Voy a mirar si pues, no me ha llegado ningún comentario de alguien que pues diga que no ha podido conectarse en este momento a la sesión de clase. ¿Listo? Bueno, ahí ya poco a poco estaremos entonces esperando. Bueno, ya sé que está Marlon Jair, Jesús David Torres ya se encuentran en la sesión, ¿no? Marlon, Jesús, Jorge Barrera, Denis García, venga, Legna, a Legna no la deja ingresar, ¿por qué Legna? Valentina Rincón. Sí. ¿Quién? ¿Valentina? Ok, Valentina. Sí, Valentina. Ok, listo, ya mire, hay ya 16 personas que están en esta sesión del salón, un salón de 39, uy, ahí por lo menos a Lía y a Wilmer Arenas no le permiten ingresar, entonces esperemos a ver si pueden, porque o si no, en otra oportunidad tuve que cerrar y generar un nuevo código, entonces pues no sé de pronto si haríamos eso o más bien lograremos empezar. Vamos a ver quién ya pudo ingresar. Legna, Lía, Wilmer y Andrés Molina no pueden ingresar, entonces vamos viendo. Intente nuevamente. A ver, le damos un tiempo para que se logren conectar y a las 4:20 entonces vamos pues empezando. Luisa tampoco se pudo conectar, pues siempre se han presentado como este tipo de inconvenientes, entonces no sé si es porque no se conectan al mismo tiempo, entonces de pronto la plataforma dejará un tiempo prudencial para que se puedan conectar. Entonces, si ya
Listo, mire, ya se unió Diana Pacheco, ya hay uno más. Y entonces, esperar. Oh. ¿Qué le sale acá? Bueno, o sea, vuelva. No. Ana Karina. Bueno. ¿Sí? No, estoy revisando acá que tú fuiste la última que lograste ingresar, pero pues hay No, otras personas. ya estaba, pero me salí y volví a ingresar. Ah, ok, no tuvo inconvenientes por volver a ingresar. No. Bueno, entonces vamos a empezar entonces esta clase. Pues les advierto que pues está siendo grabada y pues al final de la misma se permitirá, se les enviará el link para que lo tengan esto en el Plat o en el grupo de WhatsApp, y aquellas personas eh, que no pudieron ingresar, entonces por lo menos esto puedan hacerlo o puedan ver la clase con posterioridad. ¿Listo? Un tema que vamos a ver es el de la ley de la demanda. Ustedes quizás han tenido la oportunidad de ver estos temas, no sé si de pronto en el colegio lo habrán escuchado o sabrán acerca de ello. Entonces, es un tema pues, que es ya más del resorte de microeconomía, pero pues como esta materia es introductoria, entonces se le van a dar unas nociones de lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Hoy iniciaremos con el tema de la ley de la demanda. Cuando hablamos de la ley de la demanda, tenemos que enfocarnos exclusivamente desde el resorte del individuo que actúa como comprador, como consumidor o como demandante. Todos esos tres son sinónimos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que va a tener este individuo para la adquisición de unos bienes o servicios? Entonces, el individuo siempre pues va a tomar en cuenta para recurrir a comprar algún bien o servicio es inicialmente lo que tiene que ver con el precio. Y pues el individuo pues razonalmente tenderá a consumir más unidades de unos bienes cuando el precio de estos se encuentra más bajo y optará por no consumirlos o consumir en menor cantidad aquellos bienes cuando los precios se incrementan. Entonces, cuando se habla de la ley de la demanda, pues hay es inversamente proporcional lo que es los precios y las cantidades. Para dar una definición, vamos a recurrir al texto de Gregory Mankiw, en los que nos dicen que la ley de la demanda dice, si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando su precio aumenta, y también seguidamente nos muestra la definición de la cantidad demandada como la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. Pues asimismo también permitiré mirar una definición de un texto de la Sergio Arboleda, de la Universidad Sergio Arboleda, en que nos menciona que la demanda por un bien o servicio es la cantidad que un consumidor está dispuesto a adquirir para satisfacer una necesidad en un momento determinado. El consumidor adquiere un bien o servicio dependiendo del precio que tenga y que le suministre la satisfacción esperada. Entonces, de acuerdo con estas dos definiciones, podemos observar que pues, un consumidor, pues, para poder consumir unas cantidades de un bien que le va a saciar una necesidad, va a depender del precio. Si el precio es alto, el consumidor tenderá a consumir menos unidades. Y si el precio es bajo, pues el consumidor tenderá a consumir más. No siendo por más, ahorita vamos entonces a empezar a mostrarles
cómo son las gráficas que se manejan cuando se habla de la ley de la demanda. Entonces, cuando se habla de esto, vamos a utilizar el segundo cuadrante del plano cartesiano, en los cuales hay un eje Y y el eje X. Aquí en el eje Y siempre van los precios, que se nota con el PX, y las cantidades van en este eje horizontal que se denotan con el QX. Ok, entonces de esa es la forma, y acá ponemos el 0. Ahora, viene una línea, una tabla o una curva, entonces hay algunos textos que ustedes podrán encontrarlas de esta manera. ¿Listo? Y entonces hablamos que es la curva de la demanda, pero pues en esta clase vamos a utilizarla como una recta porque es como más fácil trabajar con ella. Entonces vamos a trazar la recta, y esta recta como tal viene siendo la de la demanda. ¿Listo? Entonces esta es la gráfica de la demanda en los que existen unos precios y existen unas cantidades. Dijimos que es inversamente proporcional lo que son los precios y lo que son las cantidades. Entonces podemos empezar a tomar varios ejemplos por algunos productos y vamos a ponerle unos precios y vamos a también mirar cuántas son las cantidades que el individuo, consumidor, comprador o demandante va a adquirir de acuerdo a los precios que estén establecidos. ¿Listo? También tengo que decirles que cuando se habla de esta ley de la demanda, vamos a enfocar es el comportamiento que tiene un solo individuo. Cuando ustedes estén viendo una materia que ya es macroeconomía, ya el término no se utiliza demanda normal, sino se utiliza demanda agregada, y ya es el comportamiento que tiene como tal toda la economía. Entonces, en micro, lo que es la demanda es el comportamiento que tiene un individuo para adquirir una cantidad de bienes y servicios dependiendo de unos precios. Podemos poner acá un ejemplo. Este es un bien que vamos a decir que son unos postres, ¿sí? Postres de chocolate. Y pues tiene distintos precios. Podemos acá, cuando el precio vale 2.000, cuando el precio vale 1.000 y cuando el precio vale 500 pesos. ¿Listo? Aquí podemos poner cuando vale 2.000, va a consumir 10 unidades, cuando vale 1.000 va a consumir 20 unidades, y cuando vale 5.000 va a consumir 40 unidades. ¿Listo? Entonces, estos son los datos que tenemos hasta el momento. Ahora, vamos mirando lo que fue cada una de estas definiciones para mirar el comportamiento que van teniendo. Dijimos, cuando los precios se incrementan, el individuo va a tender a consumir menos unidades del bien. Aquí lo podemos demostrar que inicialmente había un precio de 1.000 pesos por este bien y el individuo consumía 20 unidades del bien, pero se presentó una situación en la que el precio se incrementó a 2.000 pesos. Ya el individuo, cuando se incrementa a 2.000 pesos, no va a poder consumir la misma cantidad, y lo que hace es consumir una cantidad inferior, que en este caso el ejemplo serían 10 unidades. También se presenta la situación contraria en las que los precios se disminuyen. Tenemos una situación en las que los precios valen a 1.000 pesos, y cuando valen 1.000 pesos el individuo puede... ¿Me podría volver a repetir? Es que no alcancé a entenderle bien. En donde le repito, estamos mirando
la ley de la demanda es el comportamiento que tiene el individuo para consumir una cantidad de bienes de acuerdo con unos precios que están establecidos. Entonces, cuando los precios se incrementan, entonces estamos poniendo que el precio cuando valía 1.000 pesos, el individuo podía comprar 20 unidades, pero cuando el precio se incrementa, ya el precio no va a valer 1.000, se incrementa a 2.000 pesos. Al incrementarse los precios, el individuo ya no va a poder consumir 20 unidades, sino va a reducir la cantidad de compra. ¿Sí? Entonces, es una relación en que cuando se incrementan los precios, las cantidades disminuyen. O sea, es inversamente proporcional. Claro que sí, es inversamente proporcional. Y cuando disminuyen los precios, los individuos van a tener la oportunidad de consumir más bienes y servicios. Es algo que razonalmente, pues tenemos los individuos, los consumidores. Nosotros queremos que los precios disminuyan. Y en la medida en que un precio disminuye, vamos a querer comprar más de ese mismo bien. Y cuando ocurre lo contrario, entonces el individuo pues ya no va a comprar más, sino disminuye su compra de esos bienes y servicios. Entonces logramos observar acá en el gráfico que pues eso es lo que trata la demanda, la relación inversamente proporcional, el comportamiento que tiene un individuo que va a comprar más cuando los precios disminuyen o va a comprar menos cuando los precios de ese bien se incrementan. ¿Claro hasta ahí? Ok, entonces, ahora lo siguiente. Cuando se habla de la ley de la demanda y hay una curva, entonces decimos que eso tiene una pendiente negativa. Y pues esta pendiente negativa, pues se hace un pequeño ejercicio allí para poder entonces mirar cuál sería pues la pendiente, tomando en cuenta dos puntos de los que podemos estar plasmados ahí en el ejercicio. Vamos a tomar, este sería el punto 1 y este como tal sería el punto 2. Ok, y pues la pendiente vendría siendo Profe, yo igual. sí tengo una pregunta. Es que estás hablando de que entre menos producto sale más costoso, ¿sí? Entonces estamos hablando entre comprar por mayor o por menor. No, estamos hablando del comportamiento que tiene un individuo. Entonces no estamos hablando de comprar de por mayor o comprar por menor. Estamos diciendo, usted va a comprar un bien, ¿sí? Entonces y el individuo va a tomar la decisión de acuerdo con esos precios. Entonces usted ve, si los precios se incrementan, usted no va a querer comprar la misma cantidad, sino reduce la cantidad. Y cuando los precios pasan al contrario, si los precios disminuyen, entonces usted va a sentirse como motivada para adquirir más cantidad de esos bienes o servicios. Sí, Ya entiendo. o sea, es el comportamiento racional que tiene un individuo. Usted va a comprar algún bien y si ve que ese precio se incrementó, usted optará o no comprarlo o comprar menos cantidades. Entonces es algo racional que nos trata lo que es cuando se habla de la ley de la demanda. Cuando vayamos a la ley de la oferta, no nos vamos a tomar en cuenta como individuos, como compradores, sino vamos a mirar la conducta que tenga un productor, un vendedor o un oferente. Entonces, pero ahorita estamos enfocados única y exclusivamente en el comportamiento que logra tener un individuo de acuerdo al comportamiento que tienen los precios y mirar el consumo de estos bienes o servicios. ¿Listo? Entonces, vamos entonces, la pendiente vendría siendo el P sub 2, que es precio del año 2, bueno, del punto 2, menos P1 sobre Q2 menos Q1. ¿Listo? Entonces acá podemos observar en la gráfica, tenemos el número 2 y el precio 2 sería 1.000 pesos. ¿Listo? Tenemos 1.000 pesos. Y vamos a restar el P1, entonces acá está el 1, sería 2.000. Ok, y acá vamos a dividir entre el Q2
que vamos a mirar el 2, serían 20 menos 10. Ok, entonces la parte de arriba nos da menos 1000 dividido en 10. Esto es igual a menos 100. Entonces, por lo menos en este ejercicio nos dio un resultado negativo, y este negativo que nos da acá, entonces lo que nos está diciendo que la gráfica, lo que es la curva de la demanda, tiene una pendiente negativa. Cuando vamos a hablar la próxima clase de la ley de la oferta, ya la pendiente va a ser positiva y se va a mirar desde la óptica del productor. ¿Listo? Bueno, entonces ya después de haber visto esto, tenemos que también dejar claro que viene siendo una demanda individual y que viene siendo una demanda del mercado. Señorita Brenda, que estás por ahí, para usted, ¿qué sería una demanda individual? ¿Sí? ¿Aló? No te escucho. Bueno, listo. Entonces vamos a lo siguiente. Como nos dice, pues, este término, una demanda individual, viene siendo, pues, el comportamiento que va a tener un individuo en la compra de un bien o servicio. Pusimos acá La cantidad de bienes y servicios que se pueden ser adquiridos por un consumidor, profesor. Sí, exacto, por un consumidor. Entonces vamos mirando. Acá pusimos un ejemplo que puede ser unos postres de chocolate. Entonces, los postres de chocolate, no es una única persona que va a comprar postres de chocolate. Hay varias personas que van a comprar postres de chocolate, pero el comportamiento que tiene un individuo va a diferir del comportamiento que vayan a tener los otros individuos. Entonces, es distinto la cantidad de postres de chocolate, o pongámosle pasteles, que va a comprar Brenda, a la cantidad de pasteles que va a poder comprar Paula Carrascal. Entonces, cada uno va a representar una demanda individual. Aquí en este salón de clases son 39 estudiantes, entonces podemos decir que cada uno de ellos va a representar una demanda individual de un producto en específico, que podría ser los postres de chocolate. Si todos los 39 consumieran postres de chocolate, cada conducta va a diferir del nivel de renta o ingresos que vaya a tener cada uno de ustedes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, pero entonces, pues antes de hacerlo, vamos a mirar en esta gráfica cuál sería el nivel de renta o de ingreso que pudiera tener este individuo. Entonces, así como a grandes rasgos, podemos observar que si el precio vale 1000 pesos, si una unidad vale 1000 pesos, y él compra 20 unidades de ese bien, ¿con qué cantidad de dinero cuenta? Yersil, Angélica, aló. ¿Con 20.000? ¿Qué me dice, profesor? Exacto, muy bien, señorita. ¿Quién me contestó? Angélica. ¿Cómo? Angélica Durán. Listo. Angélica, sí, señor. Ok, entonces acá vamos a apreciar que el nivel de renta de este individuo viene dado. Entonces, Y, que es el nivel de renta del individuo, viene dado por los precios, un precio multiplicado por las cantidades demandadas. ¿Listo? Estas son cantidades demandadas. Cuando estemos en oferta, vamos a hablar de cantidades ofrecidas. Hacemos el ejercicio, entonces reemplazamos 1000 pesos por 20 unidades, nos da 20.000 pesos. Entonces, estos 20.000 es el nivel de renta que tiene este individuo. Entonces, vamos a poner por acá, entonces Y igual a 20.000. Estoy haciendo como muy grande este cuadro. Ahora, entonces voy a permitirme borrar esta parte inferior y vamos a decir
que este cuadro que tenemos aquí en este momento se va a llamar la curva de la demanda de Brenda. ¿Listo? Entonces, la señorita Brenda tiene un ingreso, una renta de 20.000 pesos y ella va a optar por consumir cierta cantidad de postres de acuerdo con el nivel de los precios que tenga. Entonces, la señorita Brenda, cuando el precio valga 2.000, va a poder consumir 10 unidades. Cuando el precio vale 1.000, va a consumir 20, o cuando el precio vale 500, va a consumir 40. Ella no puede consumir más porque existe una restricción. Esa línea roja también es una restricción presupuestal. No puede comprar más porque no tiene más dinero. Entonces, ella lo máximo que puede comprar son 40 unidades cuando vale 500, 20 unidades cuando vale 1.000 o 10 unidades cuando vale 2.000. Sí. Entonces, me permiten que toca realizar otro gráfico como tal. ¿Listo? Como estamos hablando que lo que son las demandas individuales y las demandas del mercado, para después poder hallar la demanda del mercado, vamos a trabajar con dos nomás. Con dos nomás, también tenemos que tener claro que cuando vayamos a realizar este tipo de curvas, la vamos a hacer es en un ángulo de 45 grados, porque pues pueden presentarse situaciones en las que si las inclinamos mucho, ya no tendría la misma connotación, sino estaríamos hablando de un tema que ustedes van a ver más adelante, que es el de las elasticidades. Y la elasticidad, entonces ustedes por lo menos logran observar que existe la misma proporción en esta distancia a esta distancia. Si ustedes lo hacen de una gráfica que sea como más vertical, vas a ver que van a existir, la proporción va a ser mucho mayor en el comportamiento de los precios. Entonces, el precio, cuando hay un precio que se modifica mucho, la cantidad que va a tener es muy mínima. Entonces, por ello, no lo vamos a hacer de esta manera, sino lo vamos a hacer con un ángulo de 45 grados. Vamos a intentar hacerlo 45 grados. Ok. Y entonces acá está el gráfico. Vamos a poner los mismos valores que están en la parte, en la primera curva, los mismos precios. Pilas con ese punteado tiene que llegar hasta la curva de la demanda, no puede llegar, no se puede ni pasar ni estar antes, tiene que llegar hasta ahí. Seguimos graficando. Y por último, ponemos acá el de 500 pesos. Ok, ya esto está por acá. Ahora sí voy a acomodarme y vamos a mirar cuál es el comportamiento que va a tener en esta gráfica. Entonces, ponemos en este eje, son los precios, tenemos que poner siempre precios, estamos hablando de una curva de la demanda o de la oferta, esto es economía, tenemos que poner el precio, tenemos que poner las cantidades y tenemos que poner acá siempre el número 0. Ahora, en este momento vamos a poner los precios, serían, espera un momentico. $2.000, 1.000 y 500. Entonces, ya aquí no estamos hablando de una curva de una demanda individual de Brenda. Entonces, ya vamos a emplear la curva de la demanda individual de Marlon.
Esta es la curva de la demanda individual de Marlon. Y entonces, pues Marlon no va a tener la misma capacidad de compra que tiene esto Brenda. Marlon va a tener una renta de 40.000 pesos. Para hacerlo más sencillo, vamos a doblar las cantidades. Entonces serían 20, serían 40 y serían 80. ¿Listo? Entonces, esta es la curva de la demanda de Brandon, donde él va a tener un nivel de renta de no de 20.000 pesos, sino de 40.000 pesos. Como tiene un nivel de renta de 40, él va a poder tener la oportunidad de adquirir pues una mayor cantidad de bienes y servicios. Acá también podemos observar lo mismo, que el momento en que los precios incrementan, Marlon va a disminuir su compra de este bien. Cuando los precios disminuyen, Marlon va a poder comprar mayor cantidades de dicho bien. ¿Listo? Profesor, una pregunta a la hora de hacer la división, o sea, a la hora de hacer la recta y luego hacer la división, por así decirlo, de 0 a 500, 1000, 2000, de 0 a 20, 40 y 80, ¿no debe haber alguna medida exacta? Es decir, que todos tengan la misma medida, el mismo espacio. ¿Cómo así? ¿En esto? O sea, ¿me está hablando de la distancia? Exactamente, sí, señor. O sea, para que... Pues a mí, o sea, si nos ponemos a mirar de pronto de la distancia una exactitud, va a ser un poco complicado. Entonces, pero sí por lo menos procurar de ser como que racionalmente que algo se vea como que posible. Entonces, no es como de pronto poner acá, si ponemos por lo menos acá 500 y si vamos de 1000 en 1000, de pronto poner por acá arriba el 2000, entonces ya va a haber una distancia que no va a ser razonable, ¿sí? Entonces, aunque sea difícil que vaya a ser exactamente, pero sí por lo menos a ojo, pues tratar de ser como lo más racional posible. Ok, gracias, profesor. Ok, entonces aquí nos está mostrando lo que es la curva de la demanda individual de Marlon. Entonces vemos que Marlon pues tiene un comportamiento distinto al que tiene Brenda, y así por el estilo podemos seguir haciendo las demandas individuales de los demás 37 integrantes de este salón de clases, que son los que van a consumir postres. Pero todo esto pues no nos alcanza acá el tablero y también se nos iría mucho tiempo. Todo ello para decir que, pues, primero lo que ustedes logran apreciar, que la demanda individual es la demanda o el comportamiento que tiene un individuo para poder comprar unos bienes y servicios de acuerdo con un precio. Entonces, que la demanda individual de Brandon, de Marlon, va a ser diferente a la demanda de Brenda, va a ser diferente a la demanda de Jesús Torres, va a ser diferente a la de Jorge Barrera, va a ser diferente a la de Kareima Zuleima, va a ser diferente a la de Ana Karina Moreno, y así por el estilo van a ser distintas. Entonces, ya sabiendo qué es una demanda individual, ahora tenemos que mirar qué es una demanda del mercado. ¿Qué me podrían decir que sería una demanda del mercado? El producto que esté en tendencia, que más se utilizaría. No, en este momento estamos empleando el mismo producto. Acá no podemos utilizar productos, o sea, no podemos utilizar productos distintos. Entonces estamos trabajando con postres de chocolate. Entonces, Profesor, la demanda de mercado no es la que se utiliza para fijar los precios en los productos, más que todo en las empresas. Estamos hablando acá un poco, por lo menos, solo estamos hablando de la parte de la demanda, que es esto, pues, un componente de microeconomía. Cuando usted me habla de empresas, entonces ya me está hablando hacia el productor, ya me está hablando hacia la oferta. Entonces estamos hablando de la demanda, ¿sí? Entonces del consumidor. Ahora, entonces déjeme decirle que la demanda individual es la demanda que tiene cada individuo. Entonces, si habemos 39 individuos, vamos a ver que son 39 demandas individuales distintas. Algunas de ellas podrán coincidir porque tendrán el mismo nivel de renta. Otras, muchas, van a diferir. Entonces, son 39 distintas. Si hay un mercado, si son 100 personas las que van a consumir, ya serían 100 demandas individuales.
Si van a ser 1000 personas que van a consumir, serían 1000 demandas individuales. Entonces, la demanda del mercado viene siendo que es la sumatoria de todas las demandas individuales. Entonces, en este ejemplo, solo el tablero nos alcanza para 2 gráficas. Tuviera un tablero más grande, de pronto me alcanzaría una tercera o hasta una cuarta. Pero entonces, vamos a tomar en cuenta que son ellos los únicos 2 que hacen parte de los consumidores de postres pues en esta localidad. Entonces, la demanda del mercado tendría que sumar la demanda de Brenda más la demanda de Marlon más la demanda de todos los demás. Entonces, al sumar todas estas demandas individuales, nos van a dar la demanda del mercado. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ok, sí, entonces la demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Voy a borrar acá un momentito acá la renta y estos que están acá. Vamos a hallar la demanda del mercado, pero antes de hallarlo, estos gráficos que ustedes van observando ahí van acompañados de unas tablas. Y la tabla simplemente es trasladar la información que está en la parte posterior a una tabla que le vamos a llamar la tabla de la demanda individual, sí, de Brenda. Acá es la tabla de la demanda individual de Marlon. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a poner en la tabla? Simplemente vamos a poner los datos que están en la parte posterior, precios, cantidades. Precios, cantidades. ¿Listo? Entonces, cuando vale 500 pesos, Brenda, ¿cuántos postres puede comprar? Yes. ¿Cómo? Cuando vale 500, ¿cuántos? 40. Ok, listo, muchas gracias. Cuando vale 1000 pesos, ¿cuántos postres puede comprar Brenda? 20. 20. Y cuando vale 2000 pesos, ¿cuántos postres puede comprar? 10. 10. Listo, muchas gracias. Ahora nos vamos para la tabla de la demanda individual de Marlon. Cuando vale 500 pesos, ¿cuántas cantidades puede comprar Marlon? 80. 80, muy bien, Marlon. Cuando vale 1000, 40. 40. 40. Y cuando vale 2000, 20. 20. listo. Ok. Entonces, esta es la tabla que nos está mostrando, que es la tabla de la demanda individual de Marlon, y esta es la tabla de la demanda individual de Brenda. Si existieran los 39, tendríamos que hacer 39 gráficas y hacer las 39 de las demandas individuales. Ahora, entonces, vamos a hallar lo que es la demanda del mercado. Vamos a hacer de cuenta que están las 39, pero solo son las 2. Entonces, la demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Entonces, vamos a sumar esto más esto. Entonces, es más fácil, pues, empezar por la parte de abajo. Entonces, vamos a poner esta, vendría siendo la tabla de la demanda del mercado. Y viene dado por los precios y por las cantidades. Cuando vale 500, cuando vale 1000 y cuando vale 2000 pesos. Ok, entonces como estamos sumando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar cuando vale 500, cada uno de las demandas individuales cuánto podían adquirir. Entonces, Brenda podía comprar 40 más las 80 de Brando, nos dan 120. 120, muy bien, nos da 120. Entonces ponemos acá que la demanda del mercado serían de 120. Cuando vale 1000 pesos, ¿qué sumaríamos? ¿Oh? 60. Serían 60, que serían los 20 de Brenda, más los 40 de Marlon, entonces serían 60. ¿Y cuánto vale 2000? 30. 30. Sí, 20 más 10 serían 30, ok.
Entonces ya tenemos acá los gráficos, ya tenemos acá los datos. Entonces ahorita vamos a graficar lo que es la curva del mercado de postres de chocolate. Entonces, esto más esto nos da igual, y acá nos da igual. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Listo. Precios, cantidades. Precios, cantidades. Ponemos la curva. Listo. Entonces, esta es la curva. No son demanda individual, entonces sería el mercado de chocolate, de postres de chocolate. ¿Listo? ¿Qué vamos a poner? Los datos que ya tenemos en la parte de la tabla, simplemente es trasladarlos a la parte superior. Entonces, 2000 y 500. Y acá ya tenemos ya tenemos la información. Entonces, cuando vale 500 pesos, serían 120 unidades que va a poder comprar. Cuando vale 1000, son 60 unidades que va a poder comprar. Y cuando vale 2000, son 30 unidades que va a poder adquirir. Entonces, ahí ustedes podrán ya observar, entonces, que la demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales. En este ejemplo, solo tomamos en cuenta que de dos individuos, que es los que están consumiendo los postres. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ok, entonces permítame, voy a tomarle una foto a esto, la voy a enviar al grupo al WhatsApp y ahora vamos a seguir con los determinantes de la demanda. Entonces, cuando hablamos de determinantes de la demanda, ¿a qué hacemos referencias? Hacemos referencia a aquellas situaciones que van a incidir para que un individuo vaya a poder comprar más o menos unidades de dichos bienes. El primer determinante de la demanda viene siendo el precio del bien. Y el precio del bien hasta el momento es lo que hemos visto hasta acá. Entonces, un individuo podrá comprar más unidades cuando el precio disminuye o podrá comprar menos unidades cuando el precio se incremente. Hasta ahí está claro. ¿Listo? Pilas, porque entonces ahora viene el segundo determinante del bien. ¿Listo? El segundo determinante del bien viene dado por los precios de otros bienes. Y acá viene la definición de lo que vimos en un momento en una clase, que es lo que es un bien sustituto. Y para ello, pues entonces permítame, voy a borrar esta parte para que quede un poco mejor claro. ¿Listo? Listo, vamos borrando acá. Vamos a poner acá determinantes de la demanda. El primero, el precio del bien. El segundo, el precio de otros bienes. El tercero, los gustos o preferencias del consumidor. Y el cuarto viene dado por la renta
o ingreso del consumidor. ¿Me puede repetir el tercero, por favor? Claro que sí, mire. Entonces voy a repetirlos todos, venga, lo acerco un poquito más y ya lo voy a repetir todos. Entonces, vamos a trabajar con 4 determinantes de la demanda. El primero es el precio del bien. El segundo es el precio de otros bienes. El tercero son los gustos o preferencias del consumidor. Y el cuarto es la renta o ingreso del consumidor. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a trabajar estos determinantes. El primer determinante es el precio del bien, pues es lo que habíamos visto hasta el momento, que cuando suben los precios, los individuos van a consumir menos unidades del bien. O lo contrario, cuando disminuyen los precios, el individuo va a poder comprar más cantidades del bien. Ese es el primer determinante. Ustedes pueden observar que en este primer determinante lo que conlleva a que un individuo consuma más o consuma menos es el precio. Pero del segundo hacia el cuarto no va a incidir el precio como tal en la decisión de el consumo del individuo. ¿Listo? Vamos entonces con el segundo determinante. El segundo determinante viene dado por los precios de otros bienes. Entonces vamos a mirar qué podría sustituir a un postre de chocolate. Brenda. ¿Me puede repetir la pregunta, profe, que no la entendí? ¿Qué podría sustituir a un postre de chocolate? O sea, ¿qué se... Pues otra empresa, otra compañía que haga postres, ¿no? Pero, o algo que no sea, o un helado, ¿qué bien podría sustituirse? Pastel de chocolate. ¿O un postre de chocolate, el brownie? Un helado. Un helado, sí. Mira. Bueno, entonces trabajémoslo con arroz y con pasta. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con arroz y con pasta y vamos a mirar que el bien 1 y el bien 2. ¿Listo? El bien 1 es el arroz. Y el bien 2 es la pasta. ¿Listo? Ambos bienes tienen un precio de 2.000 pesos por kilo en el mercado. Tiene 2.000 pesos en el mercado y el individuo decide, pues siempre, adquirir los dos bienes. Entonces compra 15 kilos de arroz y compra 15 kilos de pasta. Va a llevar para su casa siempre 30 kilos, porque tiene un nivel de renta de 60.000 pesos. ¿Listo? Hasta ahí va bien, el individuo pues le satisface consumir arroz y también le satisface consumir pasta. ¿Listo? Hasta el momento no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué va a pasar si este precio de la pasta ya no va a valer 2.000 pesos, sino va a valer 4.000? Va a comprar más arroz. Correcto, señor. Ahí es lo que vamos, ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de un determinante en la que el precio del arroz no se modificó para nada. Eso, si no se modificó el precio de un bien sustituto. Y al modificarse este bien sustituto, va a conllevar a que el individuo opte por consumir más arroz. Entonces, es lo que va dado en el bien, en los precios de otros bienes. Puede pasar la circunstancia contraria, en el que el precio de la pasta pues ya no va a valer 2.000 pesos, sino va a valer 1.000. ¿Qué va a pasar?
que van a comprar más pasta que arroz. Entonces, el individuo va a optar, pues, comprar mucho más pasta y bajar de comprar arroz. Entonces, estas situaciones donde usted cuando va a comprar más, entonces se llama una expansión de la demanda. Y cuando va y compra menos, se llama una contracción de la demanda. Ahorita, más adelante, hacemos los gráficos de la expansión y de la contracción, y de acuerdo con eso, vamos mirando en cuál es que se va ubicando. ¿Listo? El tercero es el del gustos o preferencias del consumidor. En este tampoco va a incidir el precio, entonces al individuo va a consumir aquel bien que más le guste. Entonces, si al individuo le gusta el arroz, puede que el precio de la pasta baje a 1.000 pesos y no va a consumir pasta, va a seguir comprando arroz. Entonces, a él no le interesa el precio, le interesa, es que eso es lo que le gusta a él. A Brenda le gusta el postre de chocolate, va a consumir postre de chocolate, así se sube el postre. ¿Listo? Y el último, el de la renta o ingreso del consumidor. Entonces, un individuo, en la medida en que tenga más dinero, va a poder comprar más y así el precio no varíe. Entonces, nos damos cuenta que acá el precio sigue siendo en 2.000 y el individuo pues tiene más dinero, va a comprar arroz, más arroz, que es distinto al primer determinante donde sí incidía el precio. Entonces ya mirando de qué es lo que tratan esos 4 determinantes, vamos a hacer las 2 gráficas, que es una, el de la expansión de la demanda, y el otro, que es el de la contracción de la demanda. Entonces, ponemos precios, ponemos cantidades, acá ponemos este 0, ponemos este acá. Para el ejemplo, solo vamos a poner un solo precio. Como dijimos que el precio no se va a modificar, solo ponemos un solo precio. Bueno, pongámosles, como estamos trabajando con la pasta, pongámoslo 2.000. ¿Listo? Esta es la gráfica, entonces esta va a ser de 1. Y vamos a hacer una expansión de la demanda. Cuando se hace la expansión de la demanda, lo que hacemos es hacer otra gráfica de la demanda que sea paralela, y lo vamos a graficar es al lado derecho, y ese va a ser el de 2, que viene dado como demanda 2. Listo. Entonces, este primer gráfico es el de la expansión de la demanda. Vamos a fortalecer un poco más el gráfico. Le vamos a acá poner punto A, vamos a poner punto B, y vamos a mirar hacia dónde se está desplazando. Entonces, vemos en una expansión de la demanda, entonces el individuo pasó de consumir 15 unidades inicialmente a consumir 30 unidades del bien. Entonces, podemos observarlo con los precios de otros bienes en los que el individuo anteriormente estaba consumiendo 15 unidades de arroz. ¿Qué conllevaron a que el individuo consumiera 30 unidades de arroz, 30 kilos de arroz? ¿Que le gusta el arroz? No, pero miremoslo por el segundo determinante. El precio bajó. ¿Pero cuál precio? ¿Cuál precio? El de arroz. El arroz sigue siendo el mismo. De la pasta. Bajó el precio del bien sustituto. No, perdón, el precio del bien sustituto bajó. El precio del bien sustituto se tuvo que subir. Profe, es que no se gana. No, o sea, lo que pasa, mire, este vendría siendo para la contracción. Entonces,
el precio de la Ah, pasta, que subió, claro, el o precio de sea, la pasta subió. claro, o sea, el precio de la pasta subió a 4.000, ¿qué va a conllevar? Como el precio de la pasta se incrementa, el individuo no va a comprar pasta, pero va a expandir el consumo del arroz. Entonces se presentó esa expansión, el precio del arroz sigue siendo 2.000, no sufrió el arroz, ¿cómo? Aló. Profe, es que esa es la gráfica del arroz o la pasta, ¿cómo fue? Estamos trabajando con el arroz. Ah, listo, listo. Eso. Entonces, acá pongamos la expansión de la demanda de arroz, pongamos el arroz para que quede más claro. Listo, expansión de la demanda de arroz. Entonces, ¿en qué momento se expande la demanda de arroz? Entonces, el primer determinante no va a aplicar acá, porque el primer determinante tiene que haber una variación de precios. Para usted consumir más, tiene que bajar el precio, y acá el precio no disminuyó, siguió siendo 2.000 pesos. Nos fuimos para el segundo determinante, que en el de la expansión de la demanda de arroz, porque viene dado. Entonces dijimos que el precio no va a variar, el bien 1 que viene siendo el arroz, que va a provocar que el individuo vaya a comprar más arroz. ¿Aló? Cuando sube la pasta, pues compra más arroz. Exacto, entonces como se incrementó el precio de un bien sustituto, el individuo lo que va a hacer es, pues contraer eso, o sea, si estuviéramos hablando acá de la pasta, la contraemos, pero como estamos hablando del arroz, expandimos el arroz. ¿Listo? El Profe, siguiente, pero porque los ingresos del individuo son determinados. ¿sí? Sí, o sea, pues usted por lo menos, es que el individuo, habíamos dicho que consumía 15 kilos de arroz, consumía 15 kilos de pasta, y él les daba la misma satisfacción consumir uno o consumir el otro. Entonces, si él ve que el precio de uno se incrementa, deja de consumir ese y va a comprar más del otro bien, que es el que le está satisfaciendo la necesidad, que en ese momento sería el arroz. Listo. Ahora, el gusto o preferencia. El individuo, si el individuo le gusta más el arroz, le expande la demanda del arroz. Listo. Y el último, el de la renta o ingreso del consumidor. En la renta o ingreso del consumidor, vamos a decir que estaba en la posición inicial y el individuo tenía una renta de 30.000 pesos. O sea, el de los 60.000 pesos que estaba destinando para comprar pasta y arroz, destinaba 30.000 para comprar arroz. Entonces, la renta para consumir arroz era de 30.000. Ahora, él va a disponer no solo de 30.000, sino va a disponer de 60.000 pesos. Entonces, como él va a disponer de 60.000, con 60.000 va a poder comprar 30 unidades de arroz, 30 kilos. Entonces, en ese momento, tiene más dinero. Como tiene más dinero, va a poder comprar más unidades de ese bien. ¿Listo? Ok, ahora, ya como quedó lo que es la expansión de la demanda de arroz, vamos a hacer la contracción de la demanda de arroz. La primera es la expansión, la segunda es la contracción. Sí, es la contracción. Entonces, acá ponemos de 1 y ahorita vamos a poner la contracción. En la contracción lo voy a hacer con el marcador rojo. Entonces, en rojo es hacia donde se dirige. De todas maneras, entonces tiene que ser eso, paralelas. Me disculparán ahí el pulso. Entonces, ¿listo? Acá viene siendo el demanda 2. Vamos a poner acá que este es el punto A, este es el punto B. La gráfica se va a trasladar hacia la izquierda, entonces estás contrayendo, es hacia la izquierda. Acá tenía 30 y acá tenía 15, entonces, y esta es contracción. De la demanda
y pongámosle igual de arroz. Listo. Entonces, venga, le acerco ya al tablero. Cuando se presenta una contracción, la curva de la demanda se va a trasladar a la izquierda. Entonces, cuando hay expansión, la curva de la demanda se traslada a la derecha. Entonces, cuando se traslada a la derecha, el individuo va a poder consumir más. Cuando existe contracción de la demanda, el individuo va a consumir menos unidades de ese bien. Entonces, podemos empezar a trabajar con cada uno de esos determinantes. El primero ya dijimos que no, porque el primero toma en cuenta que hay una variación de los precios, mientras que el segundo al cuarto no lo hay. Ahora, vamos a mirar en qué momento se contrajo la demanda de arroz. Si estamos hablando de una variación en el precio de un bien sustituto. ¿Por qué se contrajo el arroz? No, esa parte no sé. No, o sea, estamos hablando, mire, vamos a tomar el ejemplo de acá arriba. Entonces, contraer es el individuo va a dejar de consumir arroz. ¿En qué momento el individuo dejó de comprar arroz? Cuando el precio de la pasta se subió o disminuyó. Disminuyó. Entonces, cuando el precio de la pasta disminuye, la pasta es un bien sustituto. El individuo va a comprar más pasta y va a comprar menos arroz. Y como está comprando menos arroz, lo que hace es contraer la demanda de arroz. Entonces, la curva se le contrae, se viene hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, acá dijimos que se expande es cuando el precio del arroz, para que se expanda, para que las personas puedan comprar arroz, tiene que ser que el precio de la pasta se incremente para que la gente compre más arroz. Pero cuando ese precio disminuye a la contracción, entonces es 1.000 pesos. ¿Listo? Entonces, como el precio de la pasta disminuyó, el individuo va a comprar más pasta y va a contraer la demanda del arroz. El gusto o preferencias, entonces el individuo, digamos que le gusta más la pasta. Entonces, como le gusta más la pasta, va a expandir la demanda de la pasta y va a contraer la del arroz. Entonces, no le gusta el arroz, entonces va a consumir menos arroz. Y por último, el de la renta o ingreso del consumidor. Entonces, en el nivel de la renta o el ingreso, ¿en qué momento va a consumir menos arroz? Cuando pues, no tiene la misma capacidad económica. Entonces, inicialmente, el individuo podía tener 60.000 pesos para comprar solo arroz, pero por X situación ya no cuenta con los 60.000, sino cuenta con los 30.000. Y como el precio sigue siendo el mismo, entonces cuando estaba con 60.000 podía comprar 30 unidades, y ya ahorita que solo tiene 30.000, solo va a poder comprar 15 unidades de arroz. Entonces, con esto se finaliza la clase. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Yo sí, porque las gráficas son tan parecidas. ¿Cuáles? No, una se expande y la otra se contrae. ¿Cuál se parece? Pues en todo. Estamos hablando de la demanda. Solamente mírele la dirección a las flechas. Sí, una se expande y otra se contrae. Una va a la derecha y otra a la izquierda. Tienen que ver los puntos A y B. También están en diferentes posiciones. Y aquí, mire, este es el A. Y este Si se es el B. expande es B. El expande es el individuo, mire, o sea, estamos expandiendo, estamos pasando de acá para acá. El individuo va a comprar más. Entonces, cuando está expandiendo la demanda del arroz, mire, la demanda 1 es la línea negra. Cuando está en la línea negra, con los 2.000 pesos, el individuo compraba 15 unidades. Entonces, por un determinante de la demanda, esta línea se expande. Entonces, se expande hacia el punto B, que es la línea roja. Entonces, ahora, en ese nuevo punto, el individuo va a poder comprar 30 unidades. Entonces, cuando hay una expansión de la demanda, es que el individuo va a poder comprar más unidades.
Sí, ya. Entonces, punto A, punto B. Voy a ponerlo, de pronto, voy a acomodar acá el punto B y con ese marcador que acá, Profe, podría mandar. Profe, Sí, podría profe, mandar podría foto. tomarle foto. ya le envío ya le envío, espere. Y entonces, y acá vemos lo mismo. Entonces, cuando hay contracción, entonces estamos pasando, ya le envío la foto. Permítame, le tomo la. Van a pegar. Bueno, entonces venga, le acerco acá y ya miro la. Listo, ya está este y voy a enviarle la. Y muestra, a ver, voy a mirar acá quiénes son los que están. Al fin, entonces, lograron estar 27 personas. Ahí sí ya voy a empezar a tomar la lista para mirar quiénes son los que estuvieron acá en la clase. Listo. Jesús David Torres llegó. Jesús David Torres. Jorge Barrera. Profe, no tiene internet. ¿No? Ahorita los que no pudieron ingresar por cualquier motivo me lo explican esto cuando termine la lista. Denis García. Él le dijo por el grupo. Presente. Pero Denis García vino o no? Sí, señor. Ya, ok, Denis. Ángel Emilio Helves, lo veo. Karen Cuevas. Presente. Ok. Manuel Bengoechea. Profe, Manuel. yo Ángel Emilio, presente. Ángel Emilio ya. Andrus. Adriana Montañez es la que no le sirve el audio. Profe, una pregunta. Bien. En la segunda gráfica de contracción de la demanda, ¿no cambiaría el precio? ¿No sería, o sea, en vez de 2.000 sería otro precio? No, o sea, estamos mirando que el arroz, es que estamos mirando el arroz. Entonces, en el determinante, nunca vamos a modificar el arroz, el precio del arroz, perdón. Ah, ok. O sea, cuando O sea, sale a graficar no se modifica. No, estamos mirando que o sea, hay son determinantes que se modifican en otras situaciones, más no el precio. Entonces, es para no ir a confundir con el primero que hay una modificación del precio. Ah, ok, listo. Sí, entonces se modifica el precio de un bien sustituto o se modifica, o sea, el precio no, pero de pronto el gusto o la preferencia va a conllevar a que consuma más, o si el individuo tiene más dinero, va a poder consumir más. Wilmer Arenas. Lía Valentina. Presente. ¿Quién? Wilmer. Presente, Wilmer. profe. Listo, Wilmer. Lía Valentina. Presente. Laura Tatiana Rosas. Luisa Calderón. Legna. Presente. Legna presente. Diana Sí, Pacheco. Diana Pacheco. Presente. Stephanie Galvis. Presente. Emma Doneri. Diego González. Presente. María Camila Criado. Presente. César Albarracín. Presente. Hernando Maldonado. Nicolás Antunes. Profe, a mí no me llamó. ¿Cómo? Jesús No, David. saltó Jesús el David. 11. ¿Cómo? El 11. Profe, a mí Entonces, no me llamó. Miguel en el Primero lo escuché. Ya la tengo, estoy ya en el número 27 y Jesús David Vázquez. Profe, a mí me saltó. Yo soy Presente. A mí también me faltó. Presente, yo, Jesús Vázquez. Lo que salté fue que estuvieron desde el principio y yo los logré chulear. Entonces déjeme terminar la lista y vuelvo a preguntar por aquellas personas que no están. Ah, listo, qué pena, profe. No, tranquilo, Paola Pedrosa. Presente, profe.
No la escuché hoy, Paola. Jason Ibarra, Presente, profe. Presente. Diego Carvajal, Silvana Moros, Laura Marcela Sosa, Presente. Angélica Durán Vera. Presente. Presente. A ver, por favor, miren, jóvenes, por favor, entonces cierren el micrófono y solo abre el que le esté llamando. Wendy Jaimes, Stephanie Suárez, Jenny Zulay Castellanos. Presente. Jenny Castellanos. Sí. Paula Carrascal. Presente. Y Yersil, ya sé que está Yersil. Brenda también sé que está. Presente, profesor. Presente. Ahora voy a llamar a aquellos que de pronto no hubieran faltado. No, profe, diga. Entonces voy a llamar nuevamente a aquellos que tengo con falla. Jesús David Torres no vino. Jorge Barrera, Manuel Bengochea, Andrus Alley Molina, Laura Tatiana Rosas, Luisa Fernanda, Jorge Barrera se acabó de unir, Luisa Fernanda Calderón, Hernando Maldonado, Nicolás, Diego Carvajal, Silvana Moros, Laura Marcela Sosa, Wendy Jaimes y Stephanie Suárez. Mire, Andrew Molina, me está diciendo Andrew Molina por ahí. Listo, Andrew, ya logré ver el mensaje de Andrew Molina. Entonces, esos fueron los que terminaron faltando. Ahorita pues revisaré de pronto aquellos que mandaron el pantallazo, que no pudieron unirse a esta sesión. Les recuerdo que esta clase fue grabada y una vez tenga el link, lo voy a compartir tanto por el grupo del WhatsApp como por el Plat de la universidad. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, inmediatamente después de esta clase tengo las asesorías asignadas. Entonces si alguno pues quisiera alguna asesoría en especial, me escribe y le estaría habilitando nuevamente el Meet para poder dar las asesorías pertinentes. Entonces les agradezco mucho por su atención y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Estén pendientes del Plat y el grupo del WhatsApp, que de esta clase va a venir una actividad. Les agradezco mucho por su atención. Listo, profe. Gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Profe, pasa la foto. Ya les pasé. Acabo de llegar y ya todo se acabó. Ay, qué triste. Ya, ahí quedó grabado. Ahí quedó grabado. Listo, profe. Bueno, de todos modos, pues llegué hasta ahorita fue porque hasta ahorita pude venir a donde un amigo y tener internet. De todas maneras, yo voy a compartir este link con el grupo de WhatsApp. Entonces, aquellas personas que tuvieron inconvenientes pueden ver la clase por el grupo de WhatsApp. Listo, muchísimas gracias, profesor. Listo, que esté muy bien. Voy a terminar la... Listo. Hasta luego.